Perfecto. Entiendo que se escucha bien. Bien, pues muy buenos días. Gracias a todos por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Les adelanto que en la sesión de hoy hemos aprobado la construcción de un nuevo centro público para el cuidado de personas mayores en Extremadura y casi 10 millones de euros en ayudas para fomentar el empleo. La Junta de Extremadura ha dado un paso fundamental para mejorar la atención a las personas mayores en la comarca de Llerena-Zafra. El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud y Servicios Sociales la contratación de las obras de un nuevo centro de convalecencia y cuidados continuados que se ubicará en Llerena. La localidad de la Campiña Sur contará con un nuevo recurso público de atención integral a mayores dependientes, que se convertirá en el centro de referencia comarcal en el área de salud de Llerena-Zafra. Será un espacio moderno y adaptado a las necesidades de los usuarios, ya sea porque se encuentren en situación de dependencia o porque requieran cuidados médicos. El centro contará con una zona residencial para ofrecer un entorno acogedor y hogareño, donde se fomente la participación, la autonomía y la vida en comunidad. Además, dispondrá de un área sanitaria independiente donde se prestará atención sanitaria de media estancia a quienes necesiten recuperarse de una enfermedad antes de volver a su residencia habitual. Este nuevo centro de convalecencia y cuidados forma parte del nuevo modelo de atención integral residencial a mayores dependientes por el que está apostando la Junta de Extremadura. La inversión prevista son 7,8 millones de euros. Hay que decir que su construcción fue planificada por el anterior Gobierno del PSOE con un presupuesto de 4.700.000 euros, que ahora se verán incrementados, como les digo, en 7.800.000. Con la inversión inicialmente prevista por el PSOE, apenas se habría podido levantar medio centro. Cambiamos de asunto y nos centramos en varias iniciativas impulsadas por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital a las que damos luz verde. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas para el programa Crisol Formas, un proyecto de formación y empleo dirigido a la población vulnerable de las 7 ciudades extremeñas con más de 20.000 habitantes. El programa de crecimiento e inserción sociolaboral Crisol tiene una duración de 9 meses y un presupuesto de 5,5 millones de euros. La primera línea de ayudas se destina a financiar los contratos de formación en alternancia con el empleo por parte de las entidades promotoras. Tiene una duración de 6 meses y cuenta con un presupuesto de 3,9 millones de euros. Los participantes que obtengan una evaluación positiva en esta primera etapa podrán acceder a la segunda fase. Durante 3 meses tendrán un contrato laboral en una empresa privada o entidad sin ánimo de lucro. Para esta línea destinaremos 1,6 millones de euros. En esta convocatoria esperamos atender a 570 personas en riesgo de exclusión social, que son las que tienen más dificultades de acceso tanto a la formación como al empleo. El año pasado relanzamos este programa, que no se convocaba desde 2022, e introdujimos novedades que nos han permitido duplicar el número de participantes y proyectos. Además, casi triplicamos la inversión que se venía haciendo hasta nuestra llegada al Ejecutivo. El éxito de este programa reside en el diseño y desarrollo de itinerarios personalizados de inserción social y laboral, así como el acompañamiento durante todo el programa mediante la figura de un tutor. Y cambiamos de tema, pero seguimos hablando de empleo. El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de ayudas para los autónomos y micropymes extremeñas que inviertan en la modernización de su negocio. Dada la buena acogida de este programa el año pasado, cuando se puso en marcha, hemos incrementado el presupuesto desde los 3 a los 4 millones de euros. Además, ampliamos el plazo desde 45 días hasta los 3 meses para facilitar la presentación de más solicitudes. Alrededor de 800 pequeñas empresas y autónomos se beneficiarán de estas ayudas a fondo perdido, con las que cubrirán entre el 40 y el 50% de la inversión que realicen en maquinaria, equipamientos o mejoras en procesos productivos. Se concederá el porcentaje máximo cuando la actividad del solicitante sea la industria transformadora y su centro de trabajo esté en un municipio menor de 5.000 habitantes. El objetivo de las ayudas a la modernización de autónomos y micropymes es respaldar a estos pequeños negocios para que aumenten su capacidad productiva y ganen en competitividad.
Y vamos con otro asunto. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la contratación del diseño del nuevo Centro de Proceso de Datos de la Junta de Extremadura, una infraestructura tecnológica fundamental para desarrollar la transformación digital impulsada por el Gobierno extremeño, que busca reducir burocracia y lograr que los trámites sean más ágiles, seguros y accesibles. Estos centros de procesos de datos garantizan el funcionamiento digital de toda la Administración, pero es necesario actualizar las instalaciones ya existentes, algunas con 3 décadas de antigüedad, para convertirlas en espacios altamente especializados y eficientes. El nuevo diseño incluye 3 ubicaciones físicas, 2 en Mérida y 1 en Cáceres. Formarán un entorno tecnológico innovador que contribuirá a que la Administración sea más moderna y más cercana. La inversión prevista para ello es de 1,1 millones de euros. Y para terminar, les informo de una iniciativa propuesta por la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Plan Territorial de Campo Arañuelo, que incluye 23 municipios. Este plan es de aplicación al ámbito geográfico delimitado por los términos municipales de Almaraz, Belvís de Monroy, Berrocalejo, Bonal de Ibor, Casas de Mirabete, Casa Tejada, El Gordo, Higuera de Albalaz, Majadas, Mesas de Ibor, Millares de la Mata, Navalmoral de la Mata, Peraleda de la Mata, Romangordo, Rosalejo, Saucedilla, Serrejón, Talayuela, Toril, Valdecañas de Tajo y Valdeúncar. Y además hay que añadir Pueblo Nuevo de Miramontes y Tietars, segregados del término municipal de Talayuela. Los planes territoriales fijan la forma en que deben desarrollarse las actuaciones urbanísticas en las localidades que lo comprenden. Con esta iniciativa modificamos el plan territorial anterior para adaptar la ordenación de los municipios a la realidad socioeconómica presente y futura. Por mi parte es todo. Me pongo a su disposición para contestar, si quieren, primero las preguntas relacionadas con el Consejo. ¿Alguna pregunta? Bueno, quizás una duda respecto al centro de Llerena. ¿Por qué tanto, me refiero, tanto dinero del que había inicialmente al que se aporta? O sea, ¿tan mal estaba presupuestado, digamos? Sí, estaban mal presupuestados, si recuerdan, ya hace tiempo que hablamos de ello, pero estaban presupuestados muy por debajo de las posibilidades de hacer un centro de estas características. Estaba en 4 millones, creo que le he dicho 800, y estamos en 7 y pico, casi lo doblamos. Sí, yo tenía otras preguntas relacionadas al margen de los temas tratados hoy. En primer lugar, una valoración oficial por el fallecimiento ayer del Papa Francisco, porque no teníamos declaraciones a cámara. También se prevé que hoy en Consejo de Ministros, se desbloquee la licitación del primer gran contrato de desmantelamiento de Almaraz. Una información que salió esta mañana y se prevé que se apruebe hoy en Consejo de Ministros para desbloquear ese primer gran contrato de 28 millones de euros para el desmantelamiento de Almaraz. No sé si tienen alguna valoración al respecto, si significa algo. Y también respecto al tema de los menores migrantes, no sé si ha habido alguna novedad, porque ya la Junta recurrió, no sé si tienen ya alguna notificación por parte del Gobierno de España de si finalmente se va a acoger a algún menor migrante o no, si hay alguna novedad ya en ese respecto. Gracias. Si no me acuerdo, le pregunto alguna. Sobre el Papa, la presidenta mostró ayer las condolencias y el duelo de Extremadura al respecto. Como saben, pues hemos mostrado nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra pena por la pérdida del Papa Francisco, así como decretado 3 días de luto en la región, que saben que comenzaban ayer y que acabarán el día 24. La segunda pregunta era sobre el Consejo de Ministros, ¿verdad? Sí, bueno, pues lo que nos gustaría de esta reunión del Consejo de Ministros es ver aprobada en este Consejo pues una nueva renovación y prórroga de esta central nuclear de Almaraz. En Extremadura no merecemos desmantelamiento, lo que merecemos son oportunidades. Y la última me decía que era... No hay ninguna novedad al respecto relacionada con el número de migrantes.
Buenos días. Además de estas palabras del pronunciamiento por la muerte del Papa Francisco, los 3 días de luto, banderas a media asta, además de los crespones, no sé si la Junta a lo mejor va a hacer algún tipo de declaración oficial, nota o algún tipo de comunicado al respecto o no, si alguna acción más al respecto. No, ayer ya la presidenta mostró públicamente las condolencias, que es la que la tiene que hacer, de todo el pueblo extremeño hacia el Papa, y mantenemos ese duelo y ese luto riguroso sobre lo que les hemos dicho los 3 días que vamos a mantener de duelo. Sobre el centro de Llerena, ¿qué plazo maneja la Junta? ¿Perdón? De Llerena, ¿qué plazo Sí. maneja la Junta de Construcción de puesta en marcha? Entiendo que mínimo dos años como poco, ¿no? El centro de Llerena, un momentito que se lo voy a decir. Creo que están previstas para final del 2026, sí. Sí, aproximadamente. Sí. Sí. Saben que son 8 centros y este es uno de ellos. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Que tengan un buen día.